Hola, 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 bendiciones a cada uno de ustedes en este precioso día que el Padre Eterno nos da. Te saludo desde aquí de Montañita, Ciudad de Luz, tu amigo y servidor Miguel Montalbán, pastor del ministerio CDA Montañita, Casa de Avivamiento Montañita. Queremos en esta mañana compartir una palabra contigo. Queremos en esta mañana dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Este día hemos estado orando al Señor y Dios ha puesto una palabra, ha depositado una palabra en mi espíritu y quiero compartirla contigo. Aprovecho estos minutos para que usted pueda compartir esta palabra, para que usted pueda compartir esta transmisión con sus amigos, con sus contactos, por WhatsApp, por Messenger, por los diferentes lugares. Oro al Señor que en esta mañana esta palabra despierte tu espíritu. Oro en esta mañana que esta palabra edifique tu vida. Así que te pido en el nombre de Jesús, comparte, comenta, porque vamos a estar compartiendo este precioso mensaje. Quiero aprovechar para motivarlo a usted que está ahí, que va a escuchar este mensaje. Si Dios toca tu vida y te pone el sentimiento de ofrendar, de aportar, de apoyar, de impulsar financieramente este ministerio, pues ahí tiene los datos en los cuales tú puedes hacerlo. Es algo que he recibido de parte del Señor hacerlo. Quiero aclarar que hasta ahora, porque cualquiera puede pensar que en todas las transmisiones está nuestra cuenta, solo Dios ha tocado una persona que nos ha sembrado, nos ha ofrendado. No es un tema de un negocio, por decirlo así, como mucha gente piensa. De repente alguien que no conoce la palabra, el tema es que el evangelio es gratuito. Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario, pero llevar ese evangelio tiene un precio a nivel tecnología, un precio a nivel logística, un precio a nivel humano, y cada una de estas cosas que requieren finanzas, pues hace que la demanda financiera en un ministerio sea fuerte. Dejo eso ahí como un clip para que usted le haga en su espíritu. Y si Dios toca tu corazón, así sea. Amén. Quiero orar en esta mañana, quiero impartir este tiempo. El objetivo de estos Facebook Live en la mañana no es que sean muy extensos, sino que más bien puedan ser claros, precisos y concisos. Amado Padre, en esta mañana yo te doy gracias por la vida. Gracias por permitirnos respirar, porque nos levantamos con salud, nos levantamos en este día para poder adorar tu nombre. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias por tu amistad. Gracias, Padre, por caminar tomado de la mano con nosotros en esta tierra. Jesús, gracias por la promesa del Espíritu Santo. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados y darnos libre acceso ante tu presencia. A través de su sangre, a través de su nombre nos has dado poder. A través de su nombre, dado sobre todo nombre, en quien podemos ser salvos, nos has dado aún, Señor, el nivel de ser llamados tus hijos. Ayúdanos a caminar como tú caminaste. Ayúdanos a llegar a ese nivel que tu palabra enseña. La estatura del varón perfecto. La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tus hijos. Ayúdanos a caminar en esta tierra en ese nivel de santidad que tú demandas de tus hijos. Revélate a nuestras vidas. Revélate a nuestros corazones. Padre, que ya no caminemos solo por un tema de una religión, posiblemente porque nuestros padres siguen este camino, sino que cada uno de nosotros pueda tener una experiencia personal. Entiendo, Señor,
que la salvación es personal, pero también la promesa es generacional. Y de nosotros, los que estamos aquí ahora luchando para agradarte, depende el futuro de nuestras generaciones. Porque si nosotros logramos establecer una cultura bíblica en nuestras vidas, para nuestros hijos no será tan difícil, pero aún para nuestros nietos será un estilo de vida normal y natural. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a caminar en integridad en este tiempo donde los valores se han perdido, donde la esencia se ha perdido, donde el temor a Dios se ha perdido, Padre. Ayúdanos a brillar con esa luz que tú prometiste, Señor, para poder bendecir a otros. Que cada uno de nosotros pueda trabajar aquellas áreas difíciles en las cuales las circunstancias de la vida te permiten pasar, y que podamos, Señor, pulir, podamos corregir, podamos, Señor, llegar a crecer, y que no nos quedemos estancados en aquellas cosas, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Padre, aquellos que están luchando para salir del pecado, para salir de determinada situación, determinada lucha, Padre, pon en ellos espíritu de sabiduría, pero también espíritu de temor, para que ellos puedan, Padre amado, Señor, ser libres en tu nombre. Padre, gracias por tu palabra esta mañana, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Aleluya. Dios te bendiga. Quiero compartir esta mañana esta palabra porque es muy importante, muy necesaria en estos tiempos. Vivimos tiempos en los cuales mucha gente a lo bueno le llama malo, pero también a lo malo le llama bueno. Y mucha gente está de alguna manera caminando en pos del sistema de este mundo. Es natural, es normal hacer en la iglesia muchas veces, o hablo como iglesia, no como estructura, cuatro paredes, sino como un estilo de vida, lo que las personas de afuera hacen. Cuando el Señor en su palabra nos enseña algo totalmente diferente, que nosotros tenemos que empezar de alguna manera, a caminar en un nivel diferente, a caminar en un nivel de santidad, en un nivel de consagración diferente. De hecho, la palabra santidad hoy en día es difícil tocarla en la gente. La gente no quiere cambiar su forma, su esencia. La gente juega mucho con las cosas del mundo, por decirlo así. De hecho, es considerado en el medio como que algo religioso decirle a alguien que no toque las cosas del mundo. Y entiéndase mundo no como el sistema terráqueo, sino como mundo como sistema, mundo como aquello que no agrada a Dios, como cosas que el sistema en este caso empieza a establecer para destrucción de las vidas. Hay muchas cosas. Pablo dijo algo muy interesante, que es que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejo gobernar o dominar por aquellas cosas que no agradan a mi Señor. Y yo quiero leer contigo esta mañana la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 4. El libro de Santiago capítulo 4 empieza a hablar en el versículo 1 de algo muy interesante, de pleitos que habían en la iglesia en aquel momento. Pero en el versículo 4 dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
mente. Padre, añade, Señor, sabiduría a mi vida, como Salomón delante del pueblo de Israel, diciendo: Padre, dame sabiduría, porque tu pueblo es grande en extremo. Padre, yo en esta mañana te pido sabiduría para llevar tu palabra a aquellos que tú pones en el camino para poder ser de bendición. En Cristo Jesús, amén y amén. Créanme que no es mi objetivo a salir mucho en Facebook y estas cosas, no me agrada, es algo que lucho, pero el apóstol decía: ay de mí si yo no predico el evangelio. Llega un momento en que Dios te da una palabra para que tú puedas darla. Así que esta mañana quiero que tú me entiendas lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Estos días aquí en la casa hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, de cómo la persona del Espíritu Santo se mueve. Hablamos el día jueves pasado acerca de edificar el altar. Anoche Dios nos dio una palabra referente a los dones del Espíritu, de anhelar los dones del Espíritu para poder orar de una forma diferente. Pero nosotros tenemos que entender que para nosotros poder caminar en esta tierra, el verdadero evangelio, no el evangelio mental, no el evangelio de costumbre, de hábitos, sino un evangelio como que cada letra, que cada palabra que está escrita se haga un rema en nosotros, que podamos con nuestros ojos ver, hacerlo a Dios lo que hacía a través de los apóstoles, orar por los enfermos, que los demonios salgan, que los misterios, la profecía, la palabra, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que consagrarnos a Dios. De hecho, la palabra santidad tiene que ver con separado. Nosotros somos llamados, Dios dice su palabra, que nos separa de este mundo para ponernos nos separa de la gente del mundo para poderle servir. Y aquellos que somos llamados ya a servir al Señor, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Dios nos dice en su palabra, que en el libro de los Hechos dice: arrepentíos y convertíos para que vengan sobre sus vidas tiempos de refrigerio. El Espíritu Santo quiere traer sobre tu vida tiempos de refrigerio, pero es necesario, el primer punto, no puede venir el refrigerio si usted no se arrepiente y entienda que arrepentirse es cambiar su forma de pensar. No solo es llorar, y es necesario, usted tiene que entender esto, que es necesario llorar delante de Dios, arrepentido de lo que hemos hecho de repente, el pecado, confesando nuestros pecados. Esta mañana yo me estaba identificando como Nehemías y me presentaba delante de Dios llorando por el pecado de la casa, no como un pecado simplemente de alguien, sino entendiendo que como cuerpo somos uno y como cuerpo hemos pecado. Nehemías no dijo, estando lejos, no dijo: Señor, tu pueblo, esos sinvergüenza, pecaron contra ti. No, dijo Nehemías: Señor, hemos pecado. Aunque él no estaba allá, aunque él no había sido parte de ese pecado, él estaba identificándose como un líder que no evade su responsabilidad delante de Dios, sino que dice: hey, yo necesito arrepentirme, yo necesito entrar en este proceso. Y oraba al Señor en esta mañana sobre este tema, orando porque es necesario que como casa, como iglesia, como hijos de Dios, caminemos en un verdadero arrepentimiento, que caminemos en un camino de santidad, porque la santidad conviene a la casa, que realmente nos separemos, nos apartemos de este mundo. Y cuando hablo de apartarnos del mundo, entiendo lo que Jesús dijo. Yo no les digo que salgan de este mundo, porque es necesario que ustedes vayan al mundo, pero ustedes tienen que brillar en medio del mundo, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, que ellos hagan lo que tú haces y no tú hacer lo que ellos hacen. Porque yo puedo ir a un baile pero no puedo bailar, yo puedo pararme donde gente que esté bebiendo pero no puedo beber. Alguien me está entendiendo en esta mañana, y yo necesito que usted entienda lo que el Señor dice. Y aquí dice la palabra: oh almas adúlteras. Dice no personas adúlteras, no le habla al cuerpo, no le habla a la mente, le habla al alma, y le dice: oh almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cuando tú, aunque cargues una Biblia, aunque vayas a una iglesia, aunque
Es que es interesante eso, porque hace unos días hablaba con una persona y me decía, no, es que estamos decretando tal cosa, estamos orando tal cosa, pero cuando yo abro sus redes sociales, está contaminado con las cosas de este mundo, con el sistema de este mundo, con la música de este mundo. Y yo digo, what's up, man? What is your problem? ¿Cuál es tu problema, hermano? Si tú dices que eres luz, no puedes unirte a las tinieblas. No puede de una fuente salir dos tipos de agua. O sale agua dulce o sale agua salada. El que alaba a Dios y bendice a Dios y quiere conocerle a Dios, no puede mezclarse con las cosas de este mundo, porque en vez de ser amigo de Dios, te conviertes en enemigo de Dios. Tú tienes que entender algo en esta mañana, que Dios a través de Jesús vino a reconciliar el hombre. Romanos, el libro de la reconciliación, explica y establece el propósito de Cristo en la tierra, de reconciliar al hombre con Dios. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús dijo algo muy hermoso, muy precioso, y dijo, yo no los voy a dejar solo, voy a orar al Padre para que envíe al Consolador. Y cuando Él muere, el Espíritu Santo, su mejor amigo, aún lo abandona por causa del pecado. Usted tiene que entender esto, que aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, estando en la cruz del Calvario, cuando tomó sus pecados y tomó los míos, cuando tomó el pecado de la prostituta, del adúltero, del fornicario, del hechicero, del criminal, cuando Jesús tomó el pecado de la humanidad y lo puso sobre su cuerpo y lo estampó en la cruz del Calvario, en ese momento el Espíritu Santo lo abandonó. En ese momento el Espíritu Santo lo dejó solo. El infierno se vino contra Jesús. Por eso Jesús empezó a tener angustia y llegó a decir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Porque por primera vez en su tiempo en la tierra, él sentía que el Espíritu Santo no estaba con él. Hay gente en este tiempo que tiene que despertar la sensibilidad para amar al Señor, para que su presencia no se aparte. Cuando David pecó, dijo, Padre, quítame el reino, quítame todos los bienes, quítame el oro, quítame la autoridad que me has dado, quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay gente en esta mañana que tiene que recuperar la presencia de Dios, y usted tiene que entender que esto no es una religión. Yo cuando tengo 14 años convertido al Señor, pastoreando, 16 años sirviendo a Dios, pero algo que yo he entendido es algo, que Dios no comparte su gloria con nadie. En Dios no podemos caminar de una forma diferente. Dios es santo y la santidad conviene a su casa. Cuando usted cambia de vida, no es cambiar de religión. Religiones hay muchas, amigos. Religiones filosóficas hay muchas. Hay religiones que trabajan con la parte humana, con la parte intelectual. Hay muchísimas. Usted puede ir a buscarlas si desea, pero si usted quiere tener un encuentro genuino con el cielo, si usted quiere realmente vivir el evangelio escrito en cada palabra, usted tiene que caminar en santidad, aborrecer lo que Dios aborrece, apartado del mundo, apartado de las amistades que no te convienen, porque la santidad conviene a la casa. La santidad no es un tema religioso, no es un cliché, es un estilo de vida, que tú tomes tu vida, tu cuerpo, tu mente, para no contaminarte con lo que hay allá afuera, para no ser parte de lo que está allá afuera. El Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se contricta. Hay gente que entristece al Espíritu Santo, pero también hay gente que resiste al Espíritu Santo. Y usted tiene en esta mañana que entender que el Espíritu Santo no es solo una palabra de la Biblia. El Espíritu Santo es la tercera persona de Cristo en la tierra, del Padre representado en la tierra. Es un tema que no quiero hablar doctrinal, pero usted tiene que entender que Él es una persona. Si aquí como seres humanos nos ofendemos cuando alguien nos dice algo, cuando alguien nos trata mal, nos apartamos, nos retiramos, nos aislamos, así mismo el Espíritu Santo, cuando no es bienvenido en una vida, cuando no es bienvenido en una casa, cuando no es bienvenido en un lugar, Él se entristece y se aparta. Lo hizo con Jesús. ¿Por qué no puede hacerlo contigo? ¿Por qué no puede hacerlo conmigo? Quiero que usted entienda en esta mañana la importancia de cultivar una amistad con Dios.
Y quiero que entienda que Jesús no pecó. Jesús, la Biblia dice que estuvo en la tierra, fue tentado en todo, pero Él no pecó en nada. Pero pastor, ¿por qué lo dejó el Espíritu Santo? Repito, porque Él tomó algo que no era de Él. Él tomó sus pecados y los míos y se los puso en su cuerpo y los estampó en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de salvación. De hecho, cuando Él desciende a la profundidad de la tierra, una de las cosas maravillosas que pasa allá en el infierno es que cuando Él decide salir, cuando Él dice es el tiempo de salir, es el tiempo de coger, venga, les predicó a aquellos que estaban en el infierno, pero no para salvación, sino para decirles: miren, ustedes no creyeron en mí, he aquí la promesa del Padre presente delante de ustedes. Aquellos los que se rebelaron en el tiempo de Moisés, en la rebelión de Coré, allá estaban mucha gente que había hecho el mal en sus tiempos, y ahí estaba Jesús predicándole y diciéndole: he aquí yo estoy, aquí estoy, miren la promesa. Pero cuando Él iba a salir, Él cogió los pecados, sus pecados y los míos, y simplemente dijo: esto no me pertenece, y los dejó ahí en el infierno y salió victorioso. Cuando llegó al seno de Abraham, allá estaba Abraham, Isaac, Jacob, todos los hombres que habían caminado con Dios. Allá estaba Enoch, gente que había establecido una amistad con Dios, y ellos se alegraron y dijeron: ahora sí, vámonos de este lugar, he preparado morada con mi Padre, allá en la casa de mi Padre muchas moradas hay, vámonos muchachos. Y en ese momento algo glorioso pasó. Usted tiene que entender que en la resurrección de Cristo pasó algo poderoso, y fue que se abrió el portal para que la presencia de Dios se empiece a mover. Cuando Jesús va a partir de la tierra, Él hace otra promesa y dice: tengo que irme, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. La Biblia me dice en el libro de Juan, el capítulo 15, gloria al nombre de Cristo Jesús en esta mañana. El versículo 14: ¿quién es el que ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Sí? Cuando usted ama al Señor, cuando usted lo que hace es atraer la presencia. Cuando usted ama a su esposa, cuando usted ama a su esposo, usted no lo traiciona, usted no anda buscando a otra persona, usted trata de honrar a esa persona, y como persona no hay un adulterio físico. Usted cuida de no lastimar a su esposo, a su esposa, porque entiende que esa traición heriría y destruiría el matrimonio. Por eso cuando empecé a hablar acá en Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: oh almas adúlteras, porque literalmente las almas se adulteran con la presencia de Dios. Estoy hablando en que usted tiene que entenderme que no es lo mismo caminar en una creencia con Dios que caminar con Dios. Cuando usted camina con Dios, usted entiende que usted es la esposa de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Y como esposa de Cristo no puede ser esposa de Satanás. Usted entiende que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y cuando usted entiende que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, ay, mi alma alaba a Dios en esta mañana. Usted entiende que usted no le va a dar su cuerpo a los demonios. Usted no entiende que su cuerpo lo va a dar a los deleites de esta vida. ¿Por qué no le das tu cuerpo al ayuno? ¿Por qué no le das tu cuerpo a la oración? Para adorar te duelen las rodillas, para orar te duele, no puedes estar orando mucho tiempo, pero para caminar en los deleites de este mundo, ahí sí hay tiempo, ahí sí hay. Alguien me está entendiendo en esta mañana. Usted tiene que entender esto. Entonces viene la promesa. Jesús promete el Espíritu Santo, y cuando Jesús promete el Espíritu Santo les dice: hey muchachos, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí en Jerusalén, pronto vendrá la promesa. Yo me voy, pero viene el Espíritu Santo. Amados hermanos, la historia relata que habían aproximadamente 400 personas en ese tiempo en el templo, y muchos empezaron a verse el uno al otro, y empezaron a aparecer los fusilánimes, empezaron a aparecer aquellos que desaniman a otro. Oye, no pasa nada, no viene nada, estamos orando aquí,
Yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a darle de comer a mis hijos, yo tengo que hacer mis quehaceres, yo no sé qué hago aquí, yo estoy perdiendo el tiempo. 400 personas empezaron a hablar y de repente empezaron a contaminar a otros, porque déjame decirte que un carbón encendido enciende a otro. Alguien que ama a Dios, tú tienes que unirte a gente que ame a Dios, tú tienes que unirte a gente que camine el verdadero mensaje del Evangelio de Cristo, gente que esté en oración, gente que esté en ayuno, gente que esté buscando la presencia de Dios, gente que esté predicando, gente que esté caminando, gente que no ande en robo, en celo, en pleito, en iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicería, enemistades, celos, pleitos. Alguien me está entendiendo en esta mañana, pero usted tiene que cambiar su forma de caminar en esta tierra. Y cuando ellos empezaron a hablar esto, se empezaron a ir y dijeron, bueno, yo me voy contigo. Algunos dudaron, tal vez estaban ahí, y de repente se quedaron, de los 400 se quedaron 120, incluida la madre de nuestro Señor Jesucristo, que ella entendió que el fruto de su vientre no era su hijo solamente, sino que era el Hijo de Dios. Pero no solamente era el Hijo de Dios, sino también era su Señor y Salvador. Y si su Señor y Salvador, aleluya, le dijo que se quedara ahí porque le iba a enviar el Espíritu Santo, ella tenía que obedecer a su Señor. Alguien tiene que entender que María no era la que mandaba, era Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice su palabra. Y María entendió eso, María entendió ese proceso. Y cuando vino el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, dice que estaban todos reunidos, que estaban unánimes buscando la presencia de Dios, que estaban esos 120 mirándose. Y esos no eran fusilánimes, sino que esos no decían que Jesús había mentido, sino que decía, hey, yo vi a Jesús caminar en la tierra. Yo vi que Él no nos mintió. Cada promesa que Él nos dio, Él no las cumplió. Cuando nos envió a echar fuera demonios, nosotros teníamos el poder para hacerlo. Cuando nos envió a orar por los enfermos, nosotros teníamos el poder para hacerlo. Cuando se levantó Pedro, posiblemente ahí dijo, cuando Jesús me dijo que podía caminar sobre las aguas, yo empecé a caminar sobre las aguas. Pero te empezaste a hundir, Pedro. Sí, pero no fue por él, fue por mis miedos, fue por mis temores. Alguien me está entendiendo en esta mañana. Y dijeron, no, muchachos, no nos vayamos de aquí, quedémonos. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo hará. Él no es mentiroso, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Se levantó uno por ahí. Sí, yo vi sus manos, yo metí mi dedo en sus llagas y ahí estaba. Él es la resurrección y la vida. Él es la promesa encarnada. No nos vayamos. Y se quedaron. Hechos 2 dice que vino el Espíritu Santo y los bautizó con lenguas de fuego. Ese día esas vidas fueron cambiadas. Ese día aquellos que eran cobardes empezaron a tener una valentía poderosa. Ese día la convicción de pecado fue tanta que Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a predicarle a los israelitas, varones judíos piadosos, de todas los medos, persas que están aquí. Quiero que entiendan que aquel Cristo, aquel Jesús que ustedes crucificaron, ese Cristo es el dador de la vida. Ese Cristo nos dio una promesa. Ese Cristo nos dijo, no se vayan de aquí porque les voy a dar el Espíritu Santo. Y esta gente que ustedes ven aquí no está borracha, no está ebria, está llena del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que quedaron sorprendidos. La unción cayó sobre ellos y ellos dijeron, hey, ¿qué hacemos nosotros también para ser salvos? Cuando tú habitas en camino de santidad, tú puedes contagiar a otros, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Que tu vida de altar, que tu vida de compromiso, que tu caminar con Cristo en esta tierra sea diferente. Y ellos dijeron, queremos lo que ustedes tienen. ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Qué hacemos nosotros? Arrepentidos y convertidos para que venga sobre vuestras vidas tiempos de refrigerio. Es el tiempo que usted camine en arrepentimiento genuino. Es el tiempo que usted camine en un arrepentimiento tan poderoso que su vida sea diferente, que su caminar en la tierra sea diferente. Usted tiene que conocer a la persona del Espíritu Santo para que no sea inconstante en los caminos, para que un día tenga fuerza y al otro día se sienta débil, para que un día se sienta el ganador del mundo y al otro día se sienta el gusano de esta tierra, para que un día sienta, hermano, yo
no entiendo cómo hay gente que después de un servicio glorioso, donde la unción del Espíritu Santo se mueve de una manera poderosa, donde aún como siervos inútiles Dios nos usa para su gloria, la gente sale y sin ningún problema sale a pecar, sin ningún problema sale a ofender a Dios, y se sube al taxi y empieza a escuchar la música del taxi, y en vez de decirle por favor bájele el volumen o ponga una alabanza, sencillamente hay gente que empieza a corear la música que en ese momento el taxista está poniendo. Yo no sé si usted me entiende en esta hora. No es un tema religioso, no es un tema de legalismo, es un tema de entender las escrituras. Yo no puedo servir a Dios y a Baal. Yo no puedo servir a dos señores. Yo no puedo de mi boca vertir agua dulce, pero también vertir agua salada. Yo en mi vida tengo que emanar, emitir, reflejar la presencia de Dios. Yo te vengo a decir en esta hora que tu vida tiene que cambiar, que tu caminar tiene que cambiar, que tu hablar tiene que cambiar. Y no es con espada, no es con ejército, es con su Espíritu Santo. Tú tienes que conocer al Espíritu Santo. El que conoce a Dios realmente, genuinamente, no peca. El que conoce al Señor tiene convicción de pecado y no hace las cosas por hacerlas. No hace porque otras personas, alabado sea su nombre, sencillamente lo hacen, sino que Él no lo hace porque el que está dentro de Él le da testimonio de que eso no es, aleluya, algo que tiene que hacerlo. Él lo hace porque entiende que Él no quiere ofender al Espíritu Santo, porque Él entiende que si peca, el Espíritu Santo se aparta, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se contrita, y aquel que entiende que necesita al Espíritu Santo no hace lo malo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro al Señor en esta mañana que tu vida sea restaurada, que tu altar sea edificado una vez más. El que camina en tiene vida de altar, no se aparta fácilmente. Aleluya. Alguien me está escuchando en esta hora. El que tiene vida de altar, su vida es diferente. Pero cuando alguien deja el altar, cuando alguien deja la presencia, entonces su vida se empieza a abrir al mundo y sus deseos. Le pasó a Abraham. Abraham era un hombre de altar. Abraham era un hombre que caminaba, tenía una vida de altar, pero un día se apartó del altar y empezó a mentir. Le pasó a Sansón. Era un hombre ungido. Cuando él oraba, cuando tenía vida de altar, él hacía lo que Dios le mandaba hacer. Pero un día dejó el altar y usted entiende, se unió a mujeres que no tenía que unirse y su vida fue destruida. David era un hombre de altar, era un hombre que con su corazón, alabado sea Dios en esta hora, era conforme al corazón de Dios. Pero un día vino a David y dejó el altar y se acostó con Betsabé, mujer de Urías Geteo. Alguien tiene que entender en esta mañana que cuando usted deja el altar es aquello que te permite tener comunión con Dios, es aquello que te permite tener amistad con. ¿Hace qué tiempo no hablas con el Espíritu Santo? ¿Hace qué tiempo no le preguntas al Espíritu Santo lo que tienes o no tienes que hacer? Eso es lo que yo vengo a hablarte en esta mañana. Necesitas volver al altar, a la presencia de Dios, a caminar con el Espíritu Santo. Señor, me quiero ir de la iglesia. Pues yo le decía a un hermano que hace un par de días me visitó y le decía: mira, amado hermano, la gente que está, que sí, que yo soy de aquí, que yo acá, que me voy. Pero yo le decía a este amado hermano, le digo: mira, no te voy a poner a Jesús, le voy a poner que el apóstol Pablo viniera en este momento. ¿Qué les diría? Y en mis términos le decía: miran, cabezones, ustedes no son de Pablo, ustedes no son de Cefa, ustedes son de Cristo. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Puesto los ojos en Jesús, no ponga los ojos sobre los hombres, pon los ojos. Ay, alguien me está entendiendo en esta mañana. Yo sé que esta palabra va a bendecir a alguien. Empieza a restaurar tu altar,
tu vida con el Espíritu Santo. Empieza a orar, empieza a buscar. Cuando tu vida esté en el altar, el pecado te va a tentar, pero tú vas a tener la capacidad mental, física y espiritual para entender que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Aleluya. Yo oro al Señor que se levante gente genuina. Antes esta mañana, mientras oraba, le oraba al Señor: Señor, estamos pisando tu sangre. Nosotros mismos como iglesia estamos volviéndote a crucificar, y no es que estamos crucificados juntamente con Cristo, sino que a través de nuestro pecado, a través de la manera de vivir, a través del mal testimonio que estamos dando delante de los hombres, te estamos volviendo a crucificar nosotros mismos, y hacemos que otros tomen la lanza para que la hundan en tu costado. Bendito sea Dios en esta hora. Yo te vengo a decir que tiene que levantarse una generación genuina que no pise la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10 versículo 29, 30 y 31 dice: ¿qué castigo crees que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, por cosa que no vale, la sangre del pacto por el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tú tienes que entender que a santidad te llamó el Señor. Tú tienes que entender que su presencia es santa, que Él no acepta nada impuro, que Él no acepta una palabra ociosa, que Él no acepta una mirada, porque en la ley decía que adulterio era aquel que se acostaba con una mujer. Pero Jesús vino a decir: hey, eso no es así. Si tan solo tú miras a una mujer con codicia, si miras a una mujer con codicia, eso ya es adulterio. Usted tiene que entender que para muchos la gracia se convierte en desgracia, porque creen que la gracia es simplemente hacer las cosas a mi manera, y Dios, ya Jesús me hizo libre, yo soy libre del pecado y de la... Sí, es verdad, somos libres del pecado y de la muerte. El diablo no puede acusarte cuando tú estás pegado al altar, cuando tu vida está pegada a la presencia de Dios. Pero en el momento en que tú te apartas de eso, dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y déjeme decirle algo, que cuando Daniel fue metido al pozo de los leones, bendito sea su nombre, los leones cerraron su boca, porque los leones estaban acostumbrados a comer carne. Pero Daniel oraba 3 veces al día. Daniel se presenta, y mi alma adora a Dios. Y Daniel se presentaba 3 veces al día a orar delante de su Señor, a orar delante de su Padre. Y aunque estaba en carne, él ya no caminaba en la carne, él caminaba en el Espíritu. Literalmente él olía espíritu. Cuando los leones lo huelen, Daniel en el foso de los leones dijeron: este no huele a carne, algo pasa, este huele a espíritu. Lo olían y se retrocedían, y ellos no abrían su boca porque él no olía a carne. Pero de repente aquel que había mandado a Daniel a meterse al foso de los leones fue sentenciado y lo lanzaron al foso. Ni bien iba cayendo, dice la palabra, ni bien iba cayendo, porque yo me imagino a los leones mientras abrían la cueva. Los leones dijeron: la comida huele a carne. Usted entiende que el olfato de los animales es muy fuerte. La comida, y ni bien iba cayendo, fue despedazado por los leones. Alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana. Que tu vida de altar se levante, que tu comunión con el Padre sea restituida. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra, y declaro que toda persona que me está escuchando, pero también toda persona que me va a oír a través de las redes, a partir de hoy su vida empieza a cambiar. Doy la orden, doy la palabra a tu espíritu para que tenga hambre por su presencia, para que empieces a ver las cosas como Dios las ve, para
para que el Espíritu Santo empiece a tener en ti la autoridad para traer convicción de pecado. Oro a Dios en esta mañana que el Señor te revele lo bueno que hay en ti, pero también te revele lo malo que hay en ti. Oro a Dios que en esta mañana que tu vida pueda ser tocada, transformada, de una manera tal que cuando tú camines en la tierra, la gente no mire al hombre, sino al que está caminando contigo. Tiene que levantarse una generación como en los tiempos de Elías, que diga a la gente: ahí viene el varón de Dios. Yo tengo que preparar un lugar para que el varón de Dios more en mi casa. Usted tiene que levantarse en honra al Señor, empezar a caminar el evangelio como está escrito, no como usted piensa. Dios le dijo al profeta, le dijo: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Hay cosas que usted está pensando, hay cosas que usted está haciendo porque dejó el altar, porque dejó la presencia. Pero vengo a decirte que en el momento que tú empieces a edificar el altar y el fuego santo caiga sobre tu vida, toda hojarasca va a quemarse en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te bendigo en este día. Gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Padre, desata gloria sobre aquellos que van a levantar su altar. Padre, háblales. Espíritu Santo, revélate a sus vidas. Espíritu Santo, se levanta una generación genuina, generación que ama tu presencia y aborrece el pecado, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo en el nombre de Cristo. Gracias a todos aquellos que han estado conectados, a todos aquellos que han compartido esta enseñanza. Les bendigo en el nombre de Jesús. Este es su servidor. No ve mucho los mensajes porque las letras son muy pequeñas. Así que estamos orando al Señor en estos días para que Dios nos provea un nuevo equipo para poder seguir compartiendo la palabra. Si esta palabra ha sido de bendición y en su momento Dios te da, si tú no tienes, órale al Señor. Escúchame esto: Dios da pan al que come, pero también da semilla al que siembra. Estos días yo veía un acontecer sobrenatural con nuestro apóstol. Estaba profetizando a gente en diferentes países a través de un celular. Y sucedió algo hermoso, algo poderoso. La gente empezó a sellar la palabra. Y en ese momento nosotros no teníamos y decíamos, yo le empecé a orar al Señor: Señor, tú das pan al que come y semilla al que siembra. Dame la provisión para poder ofrendar, para poder sellar la palabra, porque Dios es fiel. Recuerda esta palabra poderosa: Dios da pan al que come. Yo creo que todos comemos aquí, pero también dice la palabra que Él da semilla al que siembra. Si tú eres un sembrador del reino, Dios te va a proveer semilla. Dios te bendiga. Aleluya. Abrazos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en tu corazón. Shalom. Gracias, Jesús.